entonces esa provisoriedad es la que permite continuar creando. Estamos hablando con Dana, con mi amiga Dana, de una cosa así. Empezó, viste, la programación y estás hablando de un tema que la gente dice, ¿qué? Porque le estás dando prioridad y cada palabra que empleas es una palabra que involucra muchas cosas a la vez. Pero esto que estás hablando me encanta, así que lo vamos a retomar para que la gente lo pueda emplear. Bueno. Muy bien. A ver, ¿cómo es el asunto? Como dije que había dos cosas. Una, amigarse con las obras, con la propia creación, ¿no? Porque no importa que uno a veces arruine un cuadro o esté expresando algo que a lo mejor no sale de la forma que uno quería, pero amigarse es fundamental. Cuando aparte el término amigarse en la época actual es hasta una cosa en desuso. Amigarse con la obra, amigarse con lo humano, amigarse con la creación. Y con la conciencia absoluta de que cuando uno busca expresarse, sobre todo a través del arte, está motivado, movilizado por enormes interrogantes. Entonces, conociendo esto, uno es como un buscador de respuestas, pero sabemos que esa respuesta es siempre provisoria. Claro. Entonces, esa provisoriedad es la que nos permite seguir creando, si no, la respuesta estaría concluida con un cuadro. Exacto. El tema es como uno lo ve. Lo mismo que ahora te pregunto dentro de 5 años y lo vas a responder igual pero distinto. Distinto, seguramente distinto, porque es un proceso de evolución personal además, porque uno va dialogando con la creación y va dialogando con las obras, va dialogando con los que nos antecedieron, porque esto de mirar obras de otros o investigar algunas temáticas que para uno son de referencia o una pequeña guía acerca del trabajo, esas cosas van nutriendo y que por ahí es un alimento distinto al que conocemos como alimento, ¿verdad? Pero es fundamental. Vamos a empezar un poquito ahora por el principio. Siempre hago lo mismo. No, vos no, yo. ¿Cómo se inició la pintura? ¿La pintura? La pintura en general. Sí. La pintura es una expresión antiquísima, porque si nos remontamos al origen de la pintura, es anterior al origen de la escritura, porque los registros pictóricos en las cavernas, ¿no? Y a veces a mí esas cosas me sorprenden, porque no solo por la capacidad de representar su vida cotidiana, sus costumbres a través de la imagen, sino la posibilidad de desarrollar un tipo de expresión visual con poquísimos elementos, porque no iban a la artística a comprar el acrílico, sino que fabricaban sus propias pinturas con tintes naturales, grasas de animales, y es más, la prueba está que esas pinturas, si bien hay registros y ahora se restauran y se protegen, duraron millones de años. La pucha. Y estamos hablando casi de no ponerlo en el tiempo.
O sea, decimos, mira, empezó la humanidad y el hombre dentro de todo empezó a pintar y listo. Y de ahí, ¿cómo Dana agarra la pintura y cuándo? Ah, bueno, claro, también debe haber sido más o menos una motivación prehistórica. En realidad siempre me fascinó pintar, desde muy chica. No dibujaba bien, sigo sin dibujar bien, pero sigo aprendiendo y estudio, pero nunca lo había considerado como una forma prioritaria de expresión. Siempre pintaba por intuición, pero desconociendo determinadas normas de lo que requiere una obra para hacer una obra de arte. Después lo aprendí, los requisitos, pero no los cumplo, pero eso es otro tema. Y llego a la pintura después de muchos años de dedicarme a escribir. Digamos, en mi caso fue al revés que la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad la pintura antecede a la escritura. Sí. En mi historia biográfica la escritura fue una primera forma de expresión o de vinculación. ¿Y qué escribías? Escribía poesía como hobby y escribía ensayos y artículos a nivel académico. Cuando decido abandonar los claustros universitarios, la búsqueda fue más libre y menos direccional y más enriquecedora. En el próximo bloque hablamos un poco de eso y después hablamos también para el otro bloque de cómo empezó la pintura. ¿Te parece? Si lo mirás desde el lado formal, porque por supuesto, dando cátedra en la universidad uno goza de cierto prestigio o estatus que después por supuesto te lo quitan cuando sos un artista de under, pero uno se siente muchísimo más limitado porque ¿qué pasa? Hasta conceptualmente uno trabaja con determinado diccionario, hay una rigurosidad científica que no te permite explorar el lenguaje ni lo humano desde otros puntos de vista. Entonces, bueno, para mí pasar de escribir el ensayo social o el artículo acerca de una temática cotidiana o de investigación a pasar a escribir un poema, si bien yo ya escribía poesía, porque no era que a mí la poesía me tomó por asalto, yo escribí poesía desde los 15 años y para mí era como una práctica avergonzante y guardaba mis cuadernos y los escondía de la mirada de los demás, claro, y era como algo que tenía que resguardar porque se veía como la faceta más íntima, que en realidad después, bueno, cuando uno toma la poesía ya como un ejercicio más profesional, sabes que no siempre estás hablando de vos, aunque hables de vos, porque todo tiene como un filtro subjetivo, pero en esa primera época, esa primera aproximación mía con la poesía fue como 10 años de escribir cuadernos y cuadernos y cuadernos y guardar y esconder y cajas y abajo de todo que nadie tuviera acceso a ese material, porque era como sentir que había algo
de uno ser humano que quedaba al descubierto. Ajá. Y un poco esa es la relación también que uno tiene con la poesía. Y ahora sé que realmente hay algo de uno ser humano que queda descubierto con la poesía, con el arte en general, porque es uno el que crea, aunque escriba acerca de otro o se ponga a mirar desde otro lugar, hay algo de uno que filtra esa creación, que hace determinadas elecciones, usa un lenguaje, un estilo, porque si no, todos con un buen diccionario podían ser poetas y no a todo el mundo le interesa la poesía ni le interesa leer poesía, pero cada vez que uno avanza en el ejercicio de dejar de escribir poesía como un acto vergonzante y saber que eso es parte de una creación y de un logro personal, porque cada poema es un pequeño reflejo de algo que uno quiso decir. Y la poesía tiene esa trampa, ese juego de que dice y además connota. Entonces, dice unas cosas y connota otras. Entonces este juego de significaciones lo que nos hace es tener tantos significados acerca de lo mismo dicho como representaciones mentales seamos capaces de hacer sobre eso. Claro. Ahora me enfoco a mí. Yo le iba a preguntar para comenzar el bloque, pero ella habla, es tremenda como habla. Y estamos, sí, con Dana, que nos estaba hablando fenomenal, yo no te interrumpí para nada, porque es justo donde veníamos, ¿no? De cómo se lleva a cabo el escribir. Y el escribir en cada individuo tiene una particularidad. Y la pintura, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó conmigo? Con vos. Bueno, la pintura empezó siendo el garabato que colgaba en la pared y hacía muchos garabatos, no un poquito, hacía muchos garabatos. Algunos después me enojaba y los tiraba, y hasta que empecé a estudiar. Y con la llegada de la pintura mi vida fue como una experiencia no solo de amplitud de las capacidades expresivas, sino de un aprendizaje enorme de conocer esencialmente lo que uno está buscando en el arte. Para mí la pintura fue un gran descubrimiento. Y seguramente, bueno, porque hay detractores también que dicen que lo que hace uno lo puede hacer cualquiera, que es una mancha, pero esa mancha es producto de un proceso de búsqueda. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar, esa inauguración, esa instalación tan de uno en una búsqueda, en mi caso con el color. Claro. Pero que podía ser con la música o con cualquier otro tipo de expresión. Se da siempre, con cualquier tipo de expresión lo tuyo queda. Es increíble, con cualquier tipo de expresión. Sí. Es increíble cómo tenés algo diáfano con respecto a lo que haces. Y vos no te das cuenta, ¿no? No. No. La verdad es que ayer lo hablaba, ¿no? Estaba pintando una obra con otra artista plástica y yo le decía, la verdad cuando yo pinto para mí. Porque lo digo siempre, ¿no? Porque hay muchos artistas que pintan a lo mejor para mostrar una obra perfecta o para mostrar su destreza y está bueno que haya gente que tenga destreza, que
igual la destreza uno también la va logrando con la práctica, porque es como todo. Yo veo obras mías de hace 10 años y sí veo que tenía más dificultades con la línea, que no podía precisar mucho los trazos, que ahora cuando hago eso lo hago con intención, de que no esté preciso un límite, de que no haya una figura, pero antes lo hacía porque no podía dominar la técnica. Claro. Y yo creo que también es fundamental conectarse con la emoción, ¿no? Porque el color ligado a las emociones y a la expresión vital tiene mucho que ver. Y yo entiendo que a veces uno ante una mancha sienta que no le dice nada, porque también es subjetivo. La obra es tan subjetiva en la creación como en el que lo observa. Claro que sí. Es un doble atravesamiento humano, es un diálogo de humano a humano. Vamos a un corte y ya el último, pero vamos a seguir de seguro haciendo como 500 programas más. ¿Y qué te quedaste muda? Así, porque ante esa síntesis que me hiciste de que soy una lora, como dicen los chicos ahora, soy una lora. Pero qué lindo que es cuando uno no tiene participación, ¿no? Así como locutor, como presentador, etcétera, cuando tienen invitados que hablan por los codos de verdad. Es difícil hablar como hablas vos, porque todo lo que decís vale, no puedo sacar nada. Gracias. Así que vale todo. Estabas hablando de la formación, de lo que es pintar, de lo que es todo eso junto, que la gente lo va a entender. Pero me gustaría también decir cómo empezó, o sea, más desarrollado en qué momento de mi vida empecé con, bueno, a estudiar empecé después de los 40, a tomar clases. Había tenido experiencias anteriores, tuve una experiencia anterior terminando la adolescencia con un escenógrafo del Teatro Colón, que si bien yo aprendí muchísimas cosas, no era el maestro para mí, porque era muy clásico, y bueno, hasta que un día se enojó y me echó de su taller. ¿Sí? Sí, porque en realidad cuando lo miro ahora un poco, él tenía razón, pero otro poco también tenía razón yo, porque nos hizo hacer un ejercicio. Si bien era de arte figurativo, a mí sobre un techo de una casa me salió una mancha y me encantó dibujar un molino. El molino no estaba en lo que estábamos mirando y mi maestro se enojó mucho y por supuesto me invitó a que... Qué raro, porque en realidad la gente del arte, ¿viste? Porque además después con los años aprendí que es una expresión surreal, claro. Pero bueno, en ese momento no cumplí con la consigna y lo debo haber fastidiado mucho, no era el maestro para mí. Y cuando accedo ahora a retomar con esa inquietud que tenía acerca de aprender a pintar, fue después de los 40 años, en los talleres municipales, donde conozco a mi maestra actual, que es la profesora Erika Katz. Y si bien yo ya venía con esta experiencia y con algún temor de ser expulsada de
de un ámbito de creación artística y ya traía algún conocimiento acerca de escalas cromáticas y algunas teorías de color. Mi maestra fue la que me guió en el proceso y me guía en el proceso de creación. No siempre obedezco. No siempre obedezco. Eso está bien, en parte. Está bien. Y es la prueba que tiene siempre el profesor. O sea, el profesor siempre con el alumno es un alumno. Así tenga 30, son 30 experiencias distintas. Es cierto. Así que, qué fabuloso. Y ahora, de nuevo, está la pintura y la poesía. La pintura y la poesía. ¿Y qué te da eso? ¿Qué me da? Me da un enorme rescate de algo tan perdido en el mundo que es lo humano. Ah. Y es impagable. Impagable. Escribís muy bien, además de pintar, pero escribís muy bien. Normalmente se escribe bien, pero queda medio huérfano. Vos escribís con todo. Me da vergüenza, pero la verdad cuando escribo como cuando pinto, creo que lo que intento siempre es buscar lo genuino, es ser genuina, ser auténtica. Y muchas veces trabajo sobre la improvisación, juego con las palabras, juego mucho con las palabras. No por eso intento que el mensaje sea vacuo, sino buscar la profundidad, pero desde... que no es una invención mía, ¿no? Porque ya lo han probado los poetas surrealistas, muchos artistas dadaístas, esto del automatismo, los beats, la generación beat, de buscar desde el automatismo una forma de ampliación y de autenticidad. Es como un sello de autenticidad. Y a veces me dicen, uy, pero publicás demasiado en la red y no tenés miedo que te roben. La verdad... Y si te roban, te roban. Si te roban, te roban. Y además, digo, no sé, si alguien roba poesía, me parece fantástico. Bueno, Dana, los tiempos para el programa se fueron al demonio. Dejamos acá, vamos a decir, para una semana. Y seguimos hablando contigo, que es una hermosura. Gracias por todo. No, gracias a vos.